Abran la Biblia, por favor, ahí en el libro de Santiago, que es llamado Jacobo, conocido también como Jacobo, y también hermano de Jesucristo, pero que también vamos a ver, se postula o se anuncia como siervo o como esclavo del Señor. Y nada más vamos a ver 8 versículos, pero estos versículos están impresionantes, mis amados. Son versículos de verdad con tanto conocimiento del pensamiento de Dios, que si nosotros nos dejamos conducir por el Señor, por la obra del Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios nos enseñe, les garantizo que esto va a ser de mucha bendición para tu vida, para que lo puedas aplicar hoy mismo o mañana, pero es bien aplicable, es súper rápido. El título de esta prédica es Sumo gozo en las pruebas. ¿Cómo? ¿Sumo gozo en las pruebas? Sí. En Cristo, mis amados, podemos gozarnos cuando somos probados o cuando somos tentados. Podemos gozarnos, podemos saber que Él tiene el control. Y vamos a ver cómo el Señor permite y cómo el Señor también mide tu corazón y mide mi corazón a través de las pruebas. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a enfrentar y a procesar las pruebas. ¿Con qué? ¿Con mis fuerzas? No, con sabiduría. Tenemos que aprender a procesar y a enfrentar las pruebas con sabiduría, a fin de sacar el mejor provecho de cada una de ellas. Ahora, tenemos las pruebas a título personal. Yo no sé tú, pero yo no me gusta cuando se me prueba, y lamentablemente como no me gusta me prueba cada rato. Y entonces tengo que aprender y tengo que entender que el Señor en cada una de las pruebas Él tiene un propósito. Y por difícil y por oscuro y por la circunstancia, por tremenda, por fuerte que sea, tenemos una promesa de parte de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia? Que a los que aman a Dios, pero fíjate muy bien lo que dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Jesucristo que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y no nada más que los guardes en tu mente y los tengas memorizados. Qué bueno que los tengas memorizados. Pero si están en tu mente, espero que hayan renovado tu corazón y que hayan limpiado tu mente y que hayan limpiado tu corazón. Y que al mismo tiempo, con un corazón limpio y una mente renovada, tú y yo seremos capacitados por Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para ponerlos por obra, para aplicarlos. La Biblia, mis amados, no es para escucharla, no es para oidores, es para hacedores. Es para que nosotros la disfrutemos, para que vivamos mejor, para que la pongamos por obra. Filipenses 1:6, ¿qué dice la Escritura? Estamos persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, desde que tú le entregaste tu vida a Cristo, el Señor Jesucristo inició una obra en ti. Y en ese momento que le inició, dice la Escritura, y la promesa de Dios, que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, las mismas pruebas me van a ayudar a que esa obra sea perfeccionada. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí particularmente, como yo les decía, el autor es Santiago, también conocido como Jacobo, hermano de Judas, no el Iscariote, sino el de la epístola de Judas que justamente acabamos de revisar de la mano de Dios. Fue uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén
Y esta carta está dirigida a las 12 tribus, es decir, es una carta universal, porque las 12 tribus representan el Israel espiritual que también somos nosotros. Y ahorita vamos a ver un poquito de detalles. ¿Por qué decimos que era hermano de Jesucristo? Porque la palabra original, cuando se refiere a hermanos, es Adolfos. Y la palabra Adolfos significa hijos de la misma matriz. Y por cierto, no solamente de los hijos de la Virgen María, en el momento que concebió a Jesucristo, ahí sí era virgen, concebió a Jesucristo y él era hijo del Altísimo, pero aquí particularmente también hay otros hermanos. Es Santiago, es Judas, es José y es Simón. Eran 4 hermanos. Y ninguno de ellos creía en Jesús. Ninguno de ellos lo reconocía como el Mesías. Como muchas personas que estamos aquí, que probablemente has visto tantas cosas de Jesús, has escuchado su palabra, has visto la sensatez, la sabiduría, la puntualidad, la fidelidad, la lealtad, el poder de la palabra, y estás dudando. Y todavía no crees en Jesús. Y cualquier situación te tambalea. Y cualquier situación te derriba, y cualquier situación te pone a pensar y te genera dudas y te genera conflictos porque no aprendemos a confiar en su palabra. Pero dice la Escritura que ninguno de ellos creía en Jesús, ni siquiera en su ministerio, ni siquiera lo veían como Mesías. Eso lo pueden ver en Juan capítulo 7, versículo 5. Inclusive no solamente eso, lo consideraban un loco, una persona fuera de sí, porque cuando estaba compartiendo la palabra dice la Escritura que ni siquiera tenía tiempo de comer pan y decía, oye, ya no inventes, esto es un fanatismo, esto es una locura. Y querían llevárselo, no querían dejarlo hacer la obra que el Padre le había encomendado, porque estaban... La misma familia, los mismos hermanos tenían una religión, porque eran judíos, pero era una religión, y la religión ninguna cambia. El único que transforma vidas se llama Jesucristo. La palabra y la obra del Espíritu en tu vida son suficientes para transformar cualquier corazón y llevarlo a donde el Señor Jesucristo lo tenga planeado. Sus hermanos, nos cuenta la Escritura, que creyeron en Jesús hasta que lo vieron resucitado. Y bueno, esta historia, mis amados, es triste. ¿Por qué es triste? Porque imagínense Jesús, José, Simón, Santiago y Judas, estando con Jesús desde pequeños. Imagínense él pequeñito, un pequeñito que nunca mentía. Un pequeño, me distraigo, perdón. Un pequeño que nunca dijo mentiras, que nunca tuvo envidia, que siempre fue compasivo, que siempre fue amoroso, que siempre era benigno, que siempre estaba atento a la instrucción de sus padres, que siempre siempre honraba, siempre estaba dispuesto a ayudar a sus hermanos, siempre compartía, pues no sé qué juguetes, pero las cosas con las que jugaban, su espacio, su tiempo, siempre ocupado de las cosas que el Padre le había encomendado, como un niño, porque era un niño, pero era Dios también en ese niño. Y luego adolescente, y de adolescente van a una celebración a Jerusalén, y allí en esa celebración se les pierde a los papás, y de momento lo encuentran hablando con los doctores de la ley. Y se maravillan los doctores de la ley de su doctrina, de su sabiduría, de todo lo que conocía. Y eso mismo Santiago y Judas, el que vimos, ellos también sabían que su hermano sabe. Porque entre hermanos se saben las virtudes y los defectos de cada quien, ¿sí o no? Tú sabes las virtudes y los defectos de tus hermanos. Bueno, una juventud intachable, sin fornicación, sin andar de mujeriego, sin andar buscando cómo sacar provecho de sus padres o de la gente o de esto. Y cuando empieza su ministerio, compartiendo la palabra de Dios con multitudes,
dice la Escritura que la gente se maravillaba de su doctrina, multiplicando el pan, multiplicando los peces, caminando sobre las aguas, echando fuera demonios, sanando toda enfermedad y toda dolencia, dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, levantando paralíticos, resucitando muertos. ¡Wow! Y con todo eso, mis amados, Santiago y Judas no creían en Jesús como el Mesías. Por eso es una vida triste. Lo vieron morir por ellos y no morir por nosotros. Lo vieron crucificado y no creyeron hasta que resucitó. Y qué lamentable para nosotros que nosotros, teniendo tanto de parte de Dios, habiendo tenido a lo mejor padres en Cristo, yo no los tuve. Yo lamentablemente tuve que conocer el lado oscuro de la vida para que Cristo de esa vida me rescatara y me llevara a su luz admirable. Pero qué lamentable de verdad que nosotros como creyentes estemos en nuestros laureles nada más acoginados en un lugar así cerrado, cómodo, con baños, con todo, y finalmente oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios ni fu ni fa. No hace efecto, pero no porque no lo tenga, sino porque nosotros endurecemos nuestro corazón y preferimos hacer las cosas que nosotros pensamos a las cosas que Dios nos expresa en su palabra. Decidimos vivir conforme a nuestros pensamientos y nuestros conceptos humanos en lugar de hacerle caso a lo que está escrito. Y así Santiago y Judas, hasta que resucitó, por el amor de Dios, se perdieron de todo, de las personas más privilegiadas. Por eso, mis amados, la reflexión es que aproveches el tiempo y aproveches lo que estás oyendo y ponlo por obra, porque fíjense, esto es lo único que hemos visto nada más de Santiago, un solo nombre, todo lo que podemos ver. Por eso no somos maestros, estamos nada más tomados de la mano de Dios. El Espíritu Santo nos muestra lo que vemos y cómo podemos explicarlo y cómo lo puedo aplicar en mi vida y de qué manera puede renovar mis pensamientos. Se presenta, mis amados, Él como siervo de Dios. No se presenta como su hermano. Fue tan impactante el encuentro que tanto Judas como Jacobo tuvieron, habiendo conocido a Cristo de todo desde niños. Imagínense, convivido con Él, crecido con Él, desayunado, comido y cenado con Él, jugado con Él, todo. Su adolescencia, su juventud, su edad adulta, todo. Y finalmente fue tan impactante el encuentro con el Señor Jesucristo después de resucitado, que le dicen doulos, que significa esclavo, siervo. Eso es lo que nosotros deberíamos de pretender de la persona de Jesucristo. Ser siervos de Jesucristo, ser esclavos de Jesucristo. No podemos aspirar, y de verdad es un enorme privilegio cuando por su gracia el Señor nos da entendimiento. Enorme privilegio, ser un siervo de Dios, estar en el servicio. Y luego estamos en el servicio y no lo valoramos. Y volvemos como Santiago y como Judas a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, y es que no me vio y que no me saludó y que no hizo y que no esto, y no te das cuenta que al que le sirves se llama Jesucristo y Él no ha hecho ninguna otra cosa más que darte vida abundante y entregarte su palabra y renovar tu corazón. ¿Cómo puedes considerar si vienes o no vienes a la reunión? ¿Qué cosa más importante tienes que hacer? Es como para que nos levantáramos a primera hora, hiciéramos todo lo necesario para estar en el lugar a la hora que fuimos convocados por Dios, porque no son convocados por mí, no son convocados por Ricky, no son convocados por Isra, ni por ninguna persona humana
de esta congregación. Somos convocados todos por Dios. Y como les decía, la palabra doulos significa Señor, significa amo. Y esto se expresa a las 12 tribus que están en la dispersión. Nada más como un contexto histórico, después de Salomón quedaron formadas 12 tribus en Israel. 10 se fueron al norte y 2 se fueron al sur. Al sur, ahí en Judá, ahí en Jerusalén. O sea, ahí estaban ahí esas dos, Judá y Benjamín. Y posteriormente los asirios conquistaron a las tribus del norte, fueron dispersas, y algunos lograron escapar y se infiltraron en las dos tribus. Y estas dos tribus de Benjamín y de Judá, pues continuaron con su adoración normal y común. Y bueno, finalmente, hoy somos el Israel espiritual. Hoy somos el pueblo de Dios y esta carta, como toda la Biblia, es para nosotros. Si quieres revisar la escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, fíjate lo que dice el Señor de tu persona para que tengas cuidado en la manera en la que puedes llegar a mancillar su nombre. Dice, mas ustedes son linaje, no dice serán, dice son, tiempo presente. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no anuncias las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, es porque todavía no has visto esa luz admirable. Porque en el momento que la veas, no te va a quedar otro remedio que rendirte ante su soberanía, ante su majestad, ante su imperio y darle toda la gloria y todo el honor al único y soberano Dios por los siglos de los siglos. Amén. De verdad. No hay manera. Si verdaderamente tienes un encuentro personal con Cristo, no hay manera de que tú no quedes postrado y con demasiada gratitud, porque te rescató de las tinieblas a la luz admirable, a todos nosotros. Aunque hayas tenido una vida medio regular y no hayas experimentado tantas cosas, dice la Escritura que a todos nosotros, como nuestra naturaleza es pecaminosa y está llena de adulterio, de fornicación, de ira, de contiendas, de disensiones, de herejías, de enemistades, de pleitos, de maledicencias, de todo este tipo de cosas, y todos nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, en algún momento de nuestra vida, aunque hayamos procedido de la familia de máxima educación y de los mejores principios, si esa familia es sin Cristo o es con Cristo, de cualquier manera, tu carne en algún momento es contaminada. Entonces, te rescata de las tinieblas y te lleva a su luz admirable. Y eso es, no hay manera. No hay manera de que tú no puedas anunciar esas virtudes. No hay manera que tú no le puedas decir a tus hijos, a tu esposa, a la gente que conoces en tu trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Sabes qué? Cristo me rescató de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Y puede hacer exactamente lo mismo contigo. Y espero que a la gente que le estés hablando no le pase como a Santiago y a Juan, que no crean. Pero esto es para todo aquel que cree. Eso dice la Biblia, para todo aquel que cree. Salud, no es salud. Aunque sí, me gustaría que tuviéramos salud todos, pero salud es una palabra que viene al final del versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Normalmente los saludos están acompañados de palabras como
palabras como paz, amor, gracia, misericordia, o sean multiplicadas, ¿no? Por decir algo. Alguna de estas palabras o todas estas palabras o sean multiplicadas. Y ese es el saludo, pero aquí dice salud. Pero es interesante ver el significado de salud porque significa alegría y gozo. Y en el siguiente versículo justamente va a hablar del gozo. Y por eso esta palabra es importante en esta epístola. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén o cuando se hallen en diversas pruebas. Aquí me encanta la sencillez de Santiago después de haber tenido un encuentro personal con Cristo a través de la resurrección, donde Cristo se le presenta, se le aparece, y él lo ve y se da cuenta que que fue su hermano, pero está resucitado, y que es el Mesías, y que entonces cree. Y él en ese acto humilde y manso, que ese es el acto humilde y manso con el que nosotros debemos recibir la Escritura siempre, y compartir el Evangelio también con esa categoría de humildad y mansedumbre, siempre, porque las personas que le estás compartiendo la palabra son iguales que tú, y tú no eres mejor que ellas aunque le estés compartiendo el Evangelio. ¿Cómo ves? No eres mejor que ellas. Las personas que se equivocan contra ti, tú no eres mejor que ellas. Eso tenemos que entenderlo siempre. Y aquí, en esa humildad, en esa mansedumbre, Santiago se dirige a estas personas como un hijo de Dios, como uno de ellos y con ellos. Por eso les dice hermanos. Y quiero que sepan que en ese entonces él ya era líder de la iglesia de Jerusalén, de las más importantes, si no es que la más importante, la iglesia de Jerusalén, con puros judíos convertidos que habían entendido el Evangelio. Tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra prueba, mis amados, significa tentación también. La prueba es en el sentido positivo y la tentación, mis amados, es en el sentido negativo, porque cuando no la pasas, pasas a la tentación, y si sucumbes a la tentación, pues ya reprobaste el examen porque fuiste tentado y no lo aprobaste, hiciste lo incorrecto. Y esto es importante que lo entendamos, y quiero darte una definición de prueba por si quieres tomar nota, con muchísimo gusto. Esto sí me voy a permitir leerlo. Dice que prueba es todo tipo de problemas o tribulaciones. Fíjate muy bien, todo tipo de problemas y tribulaciones. ¿Alguno aquí ha tenido problemas? ¿Ha tenido tribulaciones? Bueno, ok, esa es una prueba. Todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de la persona. Tú te encuentras cómodo, te encuentras en paz, te encuentras gozoso, estás feliz con la vida, pero de repente llega una prueba y todo eso se te acaba. Esa es una prueba, esa es una tentación. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender como creyentes: Dios permite las pruebas. ¿Para qué las permite? Para probar la calidad de tu corazón y la calidad de mi corazón. Para eso permite las pruebas. Y también se da cuenta, él a través de las pruebas puede estar seguro qué tanto tú y yo confiamos en su palabra, en lo que está escrito, qué tanto confías en la Escritura. ¿De qué tamaño estás en la prueba? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear? ¿Te vas a poner a gritar? ¿Vas a querer medio matar a la persona que te está generando algún conflicto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ir a la Escritura, mi amado. Y no pensar ni hacer nada más allá de lo que está escrito. Porque esa es la prueba justamente. Y de esa manera se va a ver la calidad de creyente que realmente eres. Y se va a observar tu verdadera naturaleza. Vas a expresar si eres una persona carnal
o vas a expresar con tus actos, por supuesto, si eres una persona espiritual. Pero te tengo una noticia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Fíjate lo que dice Dios. Dice, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Porque la gente, cuando hablas con la gente, no, es que si vieras mis tentaciones, no, hermano. No, pastor, es que de verdad las tentaciones que yo tengo, no, mis amados, la Biblia no se equivoca. Dice que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios y que juntamente con la tentación te va a dar la salida para que puedas resistir. O sea, siempre escudriña cualquier tentación cuando te fuiste. Esa fue la prueba. O sea, primero eres probado, eres casado, una chica guapa te cierra el ojito, te ve bonito, te dice algo, algún encuentro, pero tú eres casado, y aunque no seas casado, eres un hombre de Dios, eres un hijo de Dios. Y en la tentación tú ves que esa persona se acerca y te permite establecer una charla, te permite establecer un diálogo, un contacto más allá de la mirada y más allá de todo esto, y ahí ya está siendo tentado. Y lo que tenemos que hacer es huir de la tentación. Y por supuesto, porque no puedes estar jugando. Siempre, fíjate muy bien, siempre que tú pienses que tienes todo controlado, siempre vas a caer. Siempre. Porque no tienes nada controlado. El único que tiene el control es Dios y te lo está dando con la salida. Lo que tú en ese momento dijiste, soy un hombre de Dios, soy casado, es suficiente, pasaste la prueba, te das la media vuelta y te vas con tu esposa. Y santo remedio, no pasó absolutamente nada. ¿Casadas o casados? Para solteros hay muchas, pero tampoco hay tiempo, si no nos vamos a llevar más de lo que tenemos que llevarnos. Pero hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, mis amados. Siempre la prueba, mis amados, será un reto a la integridad de la fe. Siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora te lo advierte Dios, te lo advierte el Señor, te lo advierte su palabra, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién considera si es necesario? ¿Quién está hablando? Es la palabra de Dios. Si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada prueba, mis amados, es un examen de fe. Cada prueba, mis amados, es para ver exactamente dónde estamos parados. Cada prueba en ese examen de fe es para que nosotros seamos fortalecidos. Para eso son las pruebas. Porque entonces tú empiezas a practicar la verdad. Soy casado, soy un hombre de Dios, conozco el evangelio, no a la fornicación, no al adulterio, no a la inmoralidad. Ya. Caminaste con todo lo que tenías que caminar, porque la palabra de Dios lo dice. Pasaste la prueba, ni siquiera hubo lugar a la tentación. Pero si no lo haces, mi amado, no vas a ser fortalecido. Si se te vuelve a presentar, dices, lo vuelves a practicar. Y como cualquier deportista que practica el deporte y practica lo que está haciendo y a lo que se dedica, y gente como Cristiano Ronaldo y como Messi, como el que ustedes me quieran mencionar, de los deportes, como el que ustedes quieran, si lo están practicando, les garantizo que van a ser fortalecidos en eso que están practicando. Lo mismo tú, con la tentación y con la prueba. Practícala en positivo, no dejes que venga la tentación. Cuando es la prueba, Dios te da la salida, y en ese momento la tentación murió, no pasó más. Y lo sigues practicando y siempre te va a salir bien. Porque hay mucha palabra de parte de Dios para que nosotros seamos fortalecidos y salgamos bien de esta prueba.
Pero pon mucha atención, si tú no pasas la prueba, porque tu reacción es incorrecta, esa misma prueba, mis amados, se va a convertir, como yo te lo decía, en esa tentación. Y esa tentación es una invitación abierta a pecar. Fíjate qué interesante. Es una invitación, algo que era una prueba nada más. La calidad de tu corazón no estaba bien delante de los ojos de Dios. Estás ligero, eres ligero de cascos o ligera de cascos. Y ahí vas con la mujer ajena o con el varón que no es el varón de tu juventud. O en la mentira, o digo la verdad, o digo mentiras, o di la verdad. La verdad no necesita defensa. No tienes que mentir. No hay mentirillas blancas. No, di la verdad. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos batallado en alguna situación de estas. Y si fallas, mi amado, inmediatamente ven a Cristo. Inmediatamente póstrate, inmediatamente arrepiéntete y pídele al perdón, porque la tentación, dice la Escritura, va a dar a luz el pecado, y una vez consumado el pecado va a dar a luz muerte. Y entonces, ya muerto, tú vas a seguir practicando esto, que de momento te tentó y se va a convertir en un hábito. Puede ser cualquier cosa, puede ser la ira, puede ser la rebelión, puede ser la fornicación, puede ser el adulterio, puede ser la mentira, los celos, todo lo que practiques. Es una invitación continua. Y al diablo, el diablo no es omnisciente, pero tú le enseñas, lo practicas tantas veces. Cada vez que tienes que ponerte celoso o celosa, pues eres celoso o celosa, o amargado o enojón o enojona, pues se lo enseñas al diablo, lo instruyes también en cuáles cosas te gusta comer de la carne, que él, sin ser omnisciente, pues él pone escenarios ahí en tu mano para que en todos caigas, y te tiene como lazo de cochino para un lado y para otro, siendo un hijo de Dios o una hija de Dios. Te anda azotando como él quiere y riéndose, y tú pues de verdad, así como el pajarito ese que sonó, pensando que estás sonando como pajarito, y estás en el vil engaño, azotado por el enemigo. De verdad, la Biblia es sabia, mis amados. Dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No podemos evitar ni las pruebas ni las tentaciones. Sin duda, tarde o temprano llegarán. Y lo que tenemos que aprender como creyentes es a cómo tratar con ellas. Porque las pruebas y las tentaciones siempre van a llegar, están a la orden del día. Y se van a presentar de diversas maneras, de formas variadas, de tamaños, a veces unas pequeñitas y a veces unas inmensas, que parece la piedra del pípil y te cayó y te descalabró y no supiste ni por dónde, y estás casi aplastado, ya muriéndote. Porque no estás listo, no estás preparado, no estás sustentado en el fundamento que es Cristo, y mucho menos en su palabra. Filipenses 3:1 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. ¿Por qué gócense en el Señor? Porque es la única esfera donde cualquier ser humano verdaderamente puede gozarse. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias que te estén rodeando, sino depende, mis amados, de tu comunión con Dios, tu comunión con la palabra. El deseo ferviente en tu corazón, dado por el Espíritu Santo, de que tus pensamientos sean renovados y sean transformados por la Escritura y puedas aplicarlos hoy. Así es, mis amados. No hay otra manera. No puedes y no podemos hacer ninguna otra cosa más. Porque estas circunstancias, por supuesto que tienen que ver con la vida, pero no con tu relación con Dios. Y te puedes preguntar: ¿y por qué me pasa esto? Porque es necesario, dice.
Dice, si es necesario que tengas que ser afligidos por diversas pruebas, si es necesario, o sea, ¿estás confiando en mí o estás confiando en tus fuerzas? ¿Estás confiando? Yo comparto la palabra de Dios con mis hijos, pero no confío en mí, confío en la palabra de Dios que le transmito a mis hijos. Y si mis hijos, los que tienen edad, endurecen su corazón, ni la palabra de Dios en un corazón duro podrá penetrarlo. Pero mi trabajo es compartirles la palabra de Dios a mis hijos y darles ejemplo. Con mi vida. Tenemos que darles ejemplo. Y si nosotros reprobamos el examen, mis amados, vamos a tener generalmente siempre una puerta que continuamente te va a estar proponiendo el pecar y vas a estar siendo tentado y tentado y tentado y tentado, y lo que tienes que hacer es cortar completamente con esa situación que te produce tentación y te lleva a pecar y ofender a Dios de raíz, radical, sin importar las consecuencias, porque finalmente el único que te puede ayudar es Dios y su palabra, y el exponerte a ella y que metabolices con la escritura tus pensamientos y la misma escritura renueve tu corazón y te dé un corazón nuevo, un vaso nuevo. Estábamos cantando hace un rato. A veces necesitamos, aunque tengamos años en el Evangelio, volver tan atrás para volvernos, darle oportunidad a que el alfarero haga de mí un vaso nuevo. Vasos de honra y vasos de deshonra, dice la Escritura, de la misma masa. No depende de nosotros, sino todo depende de Él. Y todo es por Él, para Él y en Él. Mis amados, las tentaciones o las pruebas que enfrentamos correctamente te van a producir 3 puntos fundamentales y maravillosos. El primero es que tú vas a ser enriquecido. El segundo es que tú vas a ser una persona perfecta, es decir, madura. La palabra perfecta en la Biblia es madura, madura en el Evangelio, madura en Cristo. Y tercero, va a fortalecer tu fe. Y siempre que falles en la prueba, las consecuencias serán dañinas, te van a perjudicar, te van a destruir, van a traer muerte. Versículo 3 de Santiago. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¡Wow! Sabiendo. Entonces es algo que yo tengo que saber. Que esta prueba de la fe va a producir paciencia. Y bueno, este es el resultado inmediato. La prueba de mi fe, dice la Escritura, que va a producir paciencia. ¿Qué significa paciencia? Es una resistencia alegre, es una resistencia esperanzadora, estás resistiendo con esperanza porque sabes en quién estás confiando. Por eso no demos lugar al diablo de ninguna manera, no demos lugar a la tentación. Y nosotros tenemos que ser capacitados por Dios para ser resistentes. Miren, si Cristo más bien tuvo que ser capacitado, dice Isaías 53, que Cristo fue experimentado en quebranto. O sea, Él fue quebrantado y quebrantado y quebrantado y quebrantado. ¿Para qué? Para llegar a la cruz. Imagínate tú y yo, Cristo tuvo que ser experimentado en quebranto. Todas las pruebas. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue probado en todo, pero sin pecado. Y esa justicia y esa victoria sobre el pecado te la transmite y me la transmite a mí a través de su palabra, a través de cuando le recibimos en nuestro corazón y la obra del Espíritu Santo, y nos capacita para enfrentar el pecado y enfrentar la tentación y enfrentar la prueba. Y entonces ya no sucumbimos, ya no me interesa la droga, ya no me interesa el alcohol,
Ya no me interesan las mujeres más que mi esposa. Ya, entonces, y te das cuenta de verdad que estás más fortalecido, estás más maduro y estás consciente perfectamente bien de lo que estás haciendo y aparte ni sufres. Porque en el pasado, mis amados, sí se sufre. Hebreos 5, versículos 8-9. Fíjate lo que dice la Escritura. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. Por lo que padeció. Así nosotros, por lo que padecemos, yo personalmente les digo que a palos he aprendido y he venido entendiendo, y entonces ahora quiero ser obediente, porque encuentro que es el mejor estado de mi vida, estando en obediencia. Y luego pueden ver a José como ejemplo, y pueden ver que él soñó que las estrellas se inclinaban a él, y esos eran sus hermanos, y él se los cuenta, sus hermanos se enojan, le tenían envidia de por sí, estaban siempre en contra de él, lo ponen ahí en un hoyo, en un pozo, es vendido como esclavo, lo compra Potifar, es la persona más leal, más fiel con Potifar, pero su esposa viene a ceñirle el ojo y hacerle cariñitos y hacerle piojito y hacerle todo esto, y quería quedárselo. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. Y de manera injusta, como Potifar era un jerarca, era una persona que tenía jerarquía ahí, fue enviado al calabozo, y en el calabozo o en la cárcel era digno de muerte. O sea, él podían matarlo en cualquier momento, estaba sentenciado. Y ahí un panadero y un copero tienen un sueño, el Señor le revela lo que significa ese sueño, sale el copero y sale el panadero, le dice el panadero, cuello, como el chino, ¿no? ¿Cómo? O cuello. Y al copero, pues tú sí vas a tener chance, pero acuérdate, y se le olvida al copero. Pasan 2 años, hasta que el faraón tiene un sueño y se acuerda, dice, de verdad que ahí mira a una persona, y luego se vuelve príncipe el segundo. Pero todo lo que tuvo que pasar, aflicciones, tribulaciones, su corazón estaba probado. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Fíjense lo que escribe Pablo el apóstol. Y para que la grandeza de las revelaciones, imagínense, Pablo el apóstol escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Para mí, junto con David, personalmente, son de las personas que más admiro. Pablo y David, el rey David, con los que más me identifico a título personal. Pero tantas eran las revelaciones que recibía de parte de Dios, y dice la Escritura que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no me sintiera así como, wow, predico la palabra, soy pastor, estoy en Club Semilla, soy de las personas que recibo aquí a la gente en iglesia, soy esto, soy lo otro. No somos nada, mis amados, somos siervos inútiles. Y lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Y es una función, no es un puesto. Le cantamos al Señor, toco increíble esto y toco, no, de nada sirve. O sea, nada sirve de verdad, absolutamente nada sirve. Entonces, para que no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, para que humilde y manso, nada de soberbia, nada de arrogancia, nada de orgullo. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando estás en alguna de esas circunstancias, es cuando realmente vas a ver la manifestación y el poder de Dios en tu vida. Fuera de ellas no vas a ver nada. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia no basta con que seas resistente, sino se espera de esta paciencia una obra completa, para que seas maduro, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. O sea, no es nada más la prueba. Tenemos que el Señor quiere suministrar más cosas en nosotros a través de la prueba. La prueba, estamos entendidos que inmediatamente va a producir paciencia, que es el fruto inmediato de la prueba, o sea, la paciencia. Pero eso es inmediato. Sin embargo, a más largo plazo, dice la Escritura que estas pruebas te van a hacer perfecto y te van a hacer cabal. Es decir, una persona cabal es una persona íntegra, honrada y recta, y que está con absoluto entendimiento de lo que le está pasando. Y la aprobación de la fe, mis amados, siempre va a capacitar al creyente para tener una comunión más profunda con Dios y una confianza más completa en la Escritura, en lo que está escrito. Vas a aprender a confiar si tú pasas la prueba bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, fíjate cómo te lo dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cuál va a ser el resultado de ese Dios de gracia y de gloria eterna? Él mismo, Jesús mismo, mi amado y mi amada, te perfeccione, es decir, te madure, te afirme realmente, te haga una persona de convicciones, te fortalezca y te establezca. Él mismo. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, porque esperamos en el Salvador y esperamos en su palabra, porque en ella confiamos. Y esa esperanza en tu Salvador y esa esperanza esa confianza que tenemos en que la palabra de Dios se va a cumplir, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, aquí hay una promesa, que ese amor de Dios y la obra del Espíritu Santo te van a acompañar en todo este tiempo. Vamos a leer completito nuevamente el versículo 4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Lo quise leer porque esto de que sin falte cosa alguna se refiere a que nosotros no debemos desconocer ni descuidar en sí cómo viene la prueba, y que esa prueba nos va a producir madurez espiritual. O sea, es algo que cuando venga a tu vida, y si tú eres un creyente, tú puedes estar seguro que esa prueba va a producir en ti madurez espiritual. Pero definitivamente debes dejar que esto se complemente, que no solamente la paciencia o la resistencia estén ahí, porque ahí te quedarías. Faltaría algo y no estaríamos completos. Entonces, el objetivo principal también de las pruebas es que tú y yo, como creyentes, seamos maduros y seamos cabales, maduros e íntegros, entendidos de los tiempos, entendidos que Dios permite las pruebas para mi bien, nada más. Entonces ya tienes tu obra completa. La paciencia, la resistencia, sí hizo su obra completa. Porque qué horrible es estar sufriendo sin que seas perfeccionado y sin que te conviertas en una persona cabal, que vivas en integridad. Qué horrible. Pero ese es el propósito completo de Dios. Versículo 5 de Santiago. Si alguno de ustedes, aquí viene
no es la receta, pero aquí viene el antídoto. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Qué es sabiduría? Es importante que sepamos qué es sabiduría. Sabiduría, mis amados, es el entendimiento y habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios y que contiene todos los principios puros y siempre pacíficos de la voluntad de Dios. Cuando una persona obra en sabiduría, siempre esa persona estará obrando de manera pura y de manera pacífica y confiando en lo que está escrito. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y todo esto, ¿dónde está revelado? En su palabra. ¿Y esto para qué es? Para que lo apliquemos en la vida. Y solo esta sabiduría divina, mis amados, porque hay animal y hay diabólica y lo vamos a ver más adelante, es donde los creyentes, como nosotros, podemos mantener el gozo y estar sumiso en medio de esa prueba, esperando en Dios, con esa esperanza que no avergüenza, solamente así. Vamos a Santiago, el libro que estamos viendo. Bueno, yo voy porque ya me moví de ahí. Santiago. Pero quiero que revisemos el capítulo 3. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya estamos a puntito de terminar. Santiago 3. Fíjate la pregunta del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que el Señor nos hace. Y aquí está el sabio y entendido. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, una persona, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, es una persona que a través de esa conducta siempre va a actuar con una sabia mansedumbre, tranquilo y confiado, porque sabe en quién ha creído. No empieza a desparramarse con sus labios, a insultar, a ofender, a tratar de agredir, jamás. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes, ni mientas contra la verdad. O sea, si tú estás en esta situación, pues no te jactes de que eres creyente. Porque en la prueba tú no puedes actuar con celos amargos y todavía jactándote, no, pues yo soy de Cristo, yo soy pastor y yo soy esto, y mientes ante la verdad, porque tu conducta no está mostrando nada de eso. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, en las pruebas no puede haber absolutamente nada de esto, porque esto no viene de Dios. Pero la sabiduría, que es de lo alto, por eso que estamos leyendo este pasaje, es primeramente pura. Después, pacífica. O sea, estás tranquilo, estás en paz, es amable, es benigna, es llena de misericordia, no te pones a juzgar a todo mundo. Y de buenos frutos, sin incertidumbre, no hay duda, no hay una certeza de lo que estás haciendo y de por qué tú has estado en esa condición. Tampoco hay hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, el fruto de la palabra se va a hacer, la única manera de ser sembrado es cuando tú estás en paz. Si estás así, pues ¿cómo va a sembrar Dios paz en tu vida? Con amargura, con celos amargos, con contiendas, yéndote sobre la gente. No, deja que el Señor no ha perdido el control nunca. En la prueba, por difícil que sea, siempre el Señor tiene el control. Fíate de Dios de todo tu corazón, dice Proverbios 3, 5 y 7. Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en su casa, por favor, no me da tiempo, lean Proverbios 2, versículos del 1 al 10, pero por favor anótenlo, todo mundo que verdaderamente está entendiendo y aprendiendo y recibiendo esto de parte de Dios, es Proverbios 2, del 1 al 10. Y el versículo 6 de Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mis amados, hay un contraste. Si Dios te da generosamente y sin reservas sabiduría, porque dice que la pidas a Dios y Él te la va a dar en abundancia y sin reservas, por supuesto que espera que el creyente venga a orar con Dios sin ninguna duda, confiando en lo que está escrito, confiando en lo que dice la palabra. No puede coexistir al mismo tiempo la duda y la fe, mis amados. O creemos en Dios y creemos en su palabra, o de plano no creemos. Cuando oramos, mis amados, de lo que Dios ha dicho y de Dios mismo, estamos mostrándonos como seres independientes, como sabes que yo puedo hacerla. No necesito ni tu palabra, ni te necesito a ti, por eso ni te busco, por eso ni oro. Pero si yo te necesito y yo te oro, pues yo sé lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy cierto de lo que dice la Escritura, eso va a pasar, se va a cumplir la Biblia. Y no importa lo que esté pasando, sé que la Biblia es veraz, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y también entiendo lo que dice Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Y terminamos con estos versículos de Santiago. No piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú te acercas dudando, pues no vas, si no crees en lo que dice la palabra, ¿para qué oras? ¿Para qué te acercas? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces quieren ver muertos, ver sangre, llegar a lo más profundo del hoyo para poder entender. Son personas inconstantes. Manejan dos ánimos, un ánimo aquí en la iglesia y un ánimo en el mundo, un ánimo allá afuera. Y bueno, estas personas por supuesto pueden tener un concepto de autosuficiencia en sí mismos, pero eso no sirve absolutamente de nada, porque separados de Él no podemos hacer nada. Entonces esas personas no deben de pensar que recibirán cosa alguna de parte del Señor. ¿Cuál es lo último que debemos, con qué concluimos? Que tenemos que aprender a ver las pruebas con la sabiduría de Dios, mis amados. Cualquier situación, y eso nos traerá sumo gozo y va a producir madurez espiritual e integridad en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro hablar, y no seremos de doble ánimo, seremos de convicciones firmes. Su hoja no se va a caer y vas a dar fruto a su tiempo y todo lo que hagas prosperará. Eso es de convicciones firmes. Vamos a orar.